Buenas noches para todos nuevamente. Vamos a continuar hablando de interés. Específicamente vamos a hablar de interés corriente o real. La clase pasada habíamos realizado unos ejercicios en los que se han hecho conversiones de tasas de interés. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Del ejercicio que hicimos la clase pasada? Vale. Entonces, con el tema de interés corriente e interés real, nos interesa comprender la relación que hay entre ellos. Y el elemento central aquí, pues, es la inflación. Ya hemos comentado algunos aspectos relacionados con el tema de la inflación, ¿cierto? Dijimos que era el aumento generalizado, persistente del nivel de los precios en una economía, ¿cierto? Y cómo esta inflación participa en la tasa de retorno o en la tasa de interés de un crédito o de una inversión. Adicionalmente, es importante poder convertir intereses corrientes, también llamados nominales, en intereses reales. Entonces, comencemos por definir qué es un interés corriente. Interés corriente es el que se deriva directamente del cambio del valor del dinero al tiempo cuando los valores se expresan en pesos del respectivo periodo. Es decir, en precios del 2021, en pesos corrientes, una empanada puede costar 2.000 pesos. ¿Sí? Pero en pesos del 2000, qué sé yo, 10, en pesos corrientes del 2010, esa misma empanada podría haber costado 1.000. ¿Sí? La manera como nos referimos a los valores del dinero expresados en pesos del respectivo periodo se conoce como pesos corrientes. Entonces, para los que están en casa, hoy vamos a hacer un ejercicio en Excel. Pero es mejor que los que estén aquí pongan atención. Igual tienen el ejercicio en Moodle, igual lo van a poder descargar. Y la idea es que lo puedan replicar cuando estén en casa. Para intentar explicar y sobre todo hacer un análisis de lo que estamos comentando, interés corriente frente a interés real, pero además un tema que se pone muy de moda por estas fechas, y es el salario mínimo mensual legal vigente. En la tabla que vemos en la diapositiva, se relacionan los salarios mínimos mensuales legales vigentes desde el año 2000 al año 2018. Es decir, el salario mínimo en pesos corrientes del respectivo periodo. Y en la segunda columna se relaciona el indicador del IPC. ¿Todos recuerdan qué es el IPC? ¿Qué significa IPC? Índice. En índice íbamos bien. Índice de precios al consumidor. Índice de precios del consumidor. En otras palabras, es el indicador que me muestra cómo es el comportamiento de la inflación. Cuánto ha variado los precios de lo que consumimos de un periodo al otro. Es decir, entre el año 2000 y el 2001, hubo un 8,75% de los precios. El ejercicio lo vamos a hacer teniendo como base el salario mínimo mensual de Colombia, pero podría haberlo hecho con los valores de las empanadas. Solo que no tengo un registro histórico de cuánto valía una empanada en cada uno de los años. ¿De acuerdo? O sea,
no es relevante per se el dato del salario mínimo mensual legal vigente para entender qué es interés corriente o qué es interés real. Es relevante para poder hacer un ejercicio comparativo de los diferentes valores en diferentes momentos de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Queda eso claro? ¿Cómo se calcula el IPC? ¿Recuerdan que habían por ahí varios videos sobre el tema de la inflación? ¿Alguien lo vio ahí cómo se calcula el IPC? Los que están en casa. ¿Alguien sabe cómo se calcula? No, señor. ¿Quién lo calcula? ¿Quién? ¿Quién es el encargado de sacar el dato? Como todos los datos de indicadores, normalmente. El DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. ¿Sí? ¿Cómo se calcula entonces? En resumen, primero se define una canasta familiar, que no es otra cosa que un listado de bienes y servicios que en teoría consumimos todos los colombianos. Entonces en ese listado va a estar la leche, los huevos, la carne, ¿cierto? Pero también va a estar el cemento, el acero y otros elementos por el estilo, por sectores. ¿Sí? ¿Cómo se calcula entonces el indicador? Todos los meses, personas del DANE se van y revisan los precios de cada uno de los elementos que se encuentran en el listado de la canasta familiar. Había una polémica hace unos años, ahora no recuerdo con exactitud en qué año, pero fue reciente, porque entró a ese listado en Netflix. O sea, hacía parte de la canasta familiar en Netflix. Y pues la polémica es porque la gran mayoría de colombianos no tienen Netflix, ¿cierto? La gran mayoría no tienen Netflix. Pero bueno, entonces esas personas del DANE se van en diferentes regiones del país todos los meses a revisar el valor de cada una de las cosas que se encuentran dentro del listado de la canasta familiar. Y dependiendo de la fluctuación con el mes inmediatamente anterior, pues sacan el dato, ¿cierto? Sacan datos consolidados para el país, un solo dato, como el que ustedes están viendo acá. Sacan datos por regiones, entonces pueden que haya regiones en donde la inflación haya sido mayor que en otras, y sacan datos por sectores y por regiones. Entonces, los elementos de la canasta familiar que corresponden al sector de la construcción. Hay unos datos específicos para el sector de la construcción, en donde se aglomeran, por ejemplo, el tema de los cementos, el acero, la mampostería, etc. ¿Sí? ¿Por qué es importante para ustedes ahora esto que estoy comentando? Cuando ustedes en un futuro gestionen contratos de obra pública, esos contratos de obra pública, el día en que ustedes se ganan la licitación, se pactan unos ítems y unos precios, ¿cierto? O sea, ¿qué se va a hacer en la obra? ¿Qué actividades? ¿Y a qué precio? Pero como la obra no va a durar un día, ¿cierto? Ni un mes, probablemente dure más que eso. Entonces lo siguiente que se pacta es un programa de inversión, en donde el contratista define cómo va a trabajar para llegar al objeto del contrato en los plazos contractuales. ¿Me van siguiendo o no? Los que están en casa, ¿me van siguiendo o no? Sí, señor. Con ese presupuesto, el presupuesto ya lo conocen porque es cantidades de los ítems por el valor pactado. Y obviamente eso no va a superar un presupuesto oficial, que es lo que dice el Estado, que está dispuesto a pagar por esa obra que está contratada.
Pero después que se gana la licitación, el contratista debe hacer el plan de inversiones, el cronograma de cómo va a ejecutar esa obra. En función de ese cronograma, se pacta entonces cuentas de ajustes, porque como ya sabemos, por efectos de la inflación, los precios no se mantienen estáticos en el mercado, sino que pueden fluctuar hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Por lo tanto, al contratista, si va pegado al programa de inversiones que planteó desde el principio, se le reconocen ajustes, ya sea las fluctuaciones mayores que tengan esos ítems. Hacia abajo no, hacia arriba sí. Si los precios suben, entonces se le reconoce al contratista ese ajuste. Hacia abajo no, porque el precio que ya está dando es el precio pactado mínimo, ¿cierto? Hacia arriba, entonces si por decir algo, el acero fluctúa, buenas noches. Y yo dije que iba a ejecutar X cantidad de acero a los 6 meses y en efecto la ejecuto, pues me reconocen el valor contractual más el ajuste por los IPC, por cómo se vaya comportando el IPC. ¿De acuerdo? Entonces, esto que no es propiamente de la asignatura y que seguramente tampoco vayan a tratar en la asignatura de construcción, o sea, de pronto en la asignatura de construcción, llegan hasta el cronograma, ¿cierto? Cómo hacer un cronograma, cómo hacer un diagrama de Gantt, cómo hacer un waterfall, el proyecto, ¿cierto? Una estructura de desglose de trabajo. El tema de la operatividad de una obra, de los ajustes, de las cuentas y demás, lo van a aprender y lo van a recordar cuando ya estén ejerciendo su profesión. ¿Sí? Y tiene que ver mucho con la clase de hoy, con qué es interés corriente, qué es interés real. En otras palabras, lo que se quiere en esos casos es que el contratista no pierda dinero por efectos de la inflación. Se le va a reconocer entonces un interés real. Muy bien, a los que están en casa y a los que están acá, pues mucha atención, pero a los que están en casa, por favor van a entrar a Moodle. Entran a Moodle, van a la pestaña donde dice interés y después a la que dice sigamos hablando de interés. Y van a descargar el ejercicio que dice interés corriente o interés real. Cuando lo abran, pues van a tener los datos que ya estábamos mirando hace un minuto. Ustedes ya les aparece un dato en la columna D. Si quieren lo pueden borrar o ya lo volvemos a calcular. Hay datos históricos de salario mínimo y de inflación desde el 84 hasta el 2021. ¿De acuerdo? ¿En qué año nacieron? 99. Fíjense que en el año 99 salario mínimo era de 236.460 pesos. En el año 2000 de 260.100 pesos. En el año 2001 de 286.000. Luego ahí se pueden dar cuenta de algo más que hemos venido hablando a lo largo de la clase, ¿cierto? Que es el valor del dinero en el tiempo. Más o menos en el año 2001, con 286.000 pesos, una persona que ganaba el salario mínimo podía adquirir lo que hoy una persona puede adquirir con 908.526. ¿Sí? Guardadas las proporciones, porque ya vamos a ver que, sin embargo, los colombianos hemos ganado algo de capacidad de consumo por el aumento real que ha tenido el salario mínimo. Yo nací en el 82, ni siquiera estoy mal.
pero era muy bajito. En el 84 eran 11.298 pesos. Por ahí cuando tenía, en el 94, creo que me daban como 200 pesos para la cafetería. Ya analizamos eso. En el año 94, 95, 24, ya entré a bachillerato. Me daban como 200 pesos para la cafetería y alcanzaba como para una gaseosa, una empanada, como para 4 cosas. ¿Perdón? Pero así, acaban de ser más. De solo contarlo. Vale. ¿Por qué? Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva podemos ver las variaciones del IPC desde el año 84 hasta el 2016. Pues fíjense que ha ido disminuyendo por ahí desde el año 91 hasta el año 2010. En términos generales disminuyó el IPC. Pero más que por qué disminuyó es por qué estaba tan arriba. ¿Qué pasaba por acá en los años 90 que hizo que la inflación fuera tan alta en el país? ¿Qué creen? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Cómo? No, el Bogotazo fue en el año 46. ¿Cómo? Pablo Escobar, sí. La época más cruda de la violencia del narcotráfico fue el año 91, 92. Y, por supuesto, eso generó gran zozobra en el país, hizo que mucha inversión extranjera le cogiera miedo a meter plata en el país y, por ende, tuviera una gran... ¿cierto? Además que había mucha circulación de dinero del narcotráfico a la economía del país. Eso hace que haya inflación, ¿sí? Que es un efecto similar al de imprimir billetes, ¿cierto? Si se imprimen muchos billetes, quiere decir que la gente va a tener más dinero, se le va a hacer más fácil comprar, como van a querer comprar más cosas, entonces va a aumentar la demanda, la oferta, como no da abasto, entonces lo que hace es subir el precio, ¿cierto? Similar a lo que ya habíamos visto en los videos que habíamos visto por aquí. ¿Qué pasó en el año 2009? Porque hay otro pico por acá en el año 2009. Bueno, ya del 94 acá, el narcotráfico todavía existe en Colombia, ¿cierto? Pero no esa época violenta, los narcos aprendieron a ser un poco más mesurados, qué sé yo. ¿Sí? El año 2009, ¿qué pasó? ¿Cómo? Problema mundial. ¿Cuál fue el problema? ¿Ah? ¿Cuál? Una caída de bolsa, sí, correcto. También hubo una caída de bolsa. ¿Pero qué originó eso? Año 2009. Porque se decía que en el 2000, No miren que en el 2012 de pronto, algo de... ¿sí? En el año 2000 tampoco, ¿no? El año 2000 era cuando se iba a acabar el mundo originalmente. Sí, pero eso no influye en nosotros, ¿o sí? Año 2009 es cuando se viene a sentir en Colombia la crisis mundial del año 2008, que es lo que llaman la crisis subprime. Que en Estados Unidos le prestaron a mucha gente para las viviendas, la gente no tuvo capacidad de pago, entonces las personas no siguieron pagando esos créditos de vivienda, los bancos no pudieron hacerle frente a las deudas tampoco, entonces fueron con las aseguradoras tampoco, entonces fueron con las reaseguradoras. Y resulta que en el proceso pues se quebraron muchos bancos mundiales. Y obviamente el gobierno tuvo que salir a imprimir billetes, el gobierno estadounidense y europeo
Tuvo que salir a imprimir billetes para salvar a los bancos y por ende crear una crisis inflacionaria. Hay una película buena sobre eso. En Netflix se llama Inside Job. Esa es como para cuando no puedan dormir. No tengan sueño, pues de pronto les da sueño. ¿Sí? Pero es buena. Es película documental. Año 2016, hay otro pico. ¿Qué pudo haber ocurrido? 2016. Y estos comportamientos de inflación en Colombia. ¿Alguien quiere opinar en casa o quedó abierto el micrófono por ahí? ¿Qué pudo haber ocurrido en el año 2016? La caída del petróleo, profe. La caída de los precios del petróleo. Sí, es correcto. Muy bien. Finalizando el año 2015, los precios de un barril de petróleo oscilaban los $120 el barril. El país ya estaba en proceso de paz adelantado, entonces se hacían grandes proyecciones de inversión y demás, muchas apalancadas con todo el dinero que iba a entrar producto de la exportación de petróleo en el país, porque recordemos que Colombia es un país exportador de petróleo, y el petróleo se cayó a $40 el barril, o sea, a una tercera parte del precio. ¿Sí? Por ende, todo se encareció, ¿cierto? El peso se devaluó frente al dólar, es decir, el dólar se puso más costoso y cada cosa que se encontraba en el país se volvía más costosa, por ende, inflación. De acuerdo. Entonces, en los gráficos anteriores, en las tablas anteriores, vimos la evolución en pesos corrientes, es decir, en pesos del respectivo periodo, del respectivo año, del salario mínimo mensual legal vigente de Colombia. Como les decía, podría ser, el salario mínimo es el ejemplo que estamos tomando, ¿cierto? No tiene nada que ver para el tema de interés corriente y interés real, el salario mínimo como tal, solo que no tenemos precios de referencia históricos de cualquier otro producto para hacer el ejercicio con otro producto. Completemos la tabla calculando la variación porcentual del salario por periodo en pesos corrientes. Y finalmente, comparémosla con la tasa de crecimiento del salario en pesos corrientes con la variación del IPC. Entonces, vámonos a Excel. Por favor, los que me están acompañando hoy no tienen el equipo, pues entonces es poner mucha atención para que cuando lo vayan a hacer en su casa no tengan inconvenientes. Voy a apagarme en la celda D2 y por acá en Excel, en el menú Vista, hay una opción que dice inmovilizar. La voy a inmovilizar para que cuando me vaya a mover pueda seguir viendo los datos tanto de año como del salario mínimo como la variación anual. ¿Sí? En la celda D me están diciendo nominalmente cuánto fue la variación del salario mínimo, es decir, en pesos, cuánto varió el salario mínimo de un año al otro. Pero no es otra cosa que una resta, ¿cierto? Una resta entre a lo que equivale el salario mínimo en el 85 menos lo que valía en el 84. ¿Ven? Una resta entre los 2 años. Que es como si calculara un interés. ¿Se acuerdan que el interés el valor que debo hoy menos el valor del día anterior, o el valor que tengo hoy menos el valor del día anterior, del año anterior? Igual.
Entonces, fíjense que del año 2020 al 21, el salario mínimo aumentó 30.723 pesos. ¿Sí? Pero del año 2019 al 2020 había aumentado 49.687 pesos. ¿Sí? Después calculamos cuál fue la variación, es decir, cuál fue el dato que en su momento dio el gobierno de aumento de salario mínimo. ¿Cómo lo calculamos? Pues con nuestra ecuación de básicos, como calculamos una tasa de interés, ¿cierto? Las tasas de interés es igual al interés o a esa variación sobre el valor inicial. Por 100. Aquí lo puedo hacer, por ejemplo, para la celda E3 del año 85. Lo puedo hacer como la celda D3 sobre la celda B2. Y darle un formato a esta celda. ¿Cómo le doy un formato a las celdas? Pues me paro en la celda, le doy clic derecho, bajo donde dice formato de celda, y ahí fíjense que ya está seleccionado porcentaje. Por eso me lo muestra con un porcentaje. ¿Sí? Es decir, entre el año 84 y el año 85, el salario mínimo fue ajustado en un 20%. Entre el año 2020 y 2021, el salario mínimo fue ajustado un 3.5%. ¿Sí? Otra forma de calcularlo sería el valor futuro sobre el valor presente menos 1. Y otra vez me paro en la celda y coloco el formato que quiera. Porcentaje en este caso, 2 decimales, me va a dar igual. ¿Sí? Fíjense que para el año 85 el aumento del salario mínimo fue superior a la inflación. Para el año 86 es el valor futuro sobre el valor presente menos 1. ¿Sí? Entonces les decía, para el año 87 el salario mínimo aumentó un 22% frente a la inflación que aumentó un 20,95%. Pero si miramos, por ejemplo, el año 91, fíjense que el salario mínimo no compensó el aumento de la inflación. Que entre el año 90 y 91 los colombianos perdieron capacidad de consumo. El aumento del salario no compensó lo que aumentaron las cosas en el mercado. ¿Sí? Lo mismo ocurrió en el 92. Lo mismo ocurrió en el 93. En el 90, también, ligeramente, ¿no? Y en la historia más reciente, también hubo un año donde apenas se compensó. A ver que no lo veo todavía. Bueno, por acá año 2016 estuvo muy cerca. En el año 2009 apenas se compensó, ¿cierto? Se quedó el mismo valor. Entonces, si queremos saber cuánto va a fluctuar el salario mínimo entre el año 2021 y 2022, lo primero que tengo que tomar o conocer es cuánto vale el
la inflación en este momento, porque ese es el punto de partida de la negociación del salario mínimo. Por acá hay un tema importante y es el presidente Duque en su primer año de gobierno. ¿Cuál fue el primer año de gobierno del presidente Duque? El 2018. Finalizando el 2018, el presidente Duque en su primer año de gobierno hizo un ajuste del salario mínimo de un 6%. ¿Sí? Y dijo que era el ajuste históricamente más alto de la última década. ¿Estaba en lo correcto? Sí, estaba en lo correcto. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque si bien 2 años antes habían aumentado porcentualmente más, la diferencia, o sea, la capacidad de consumo de los colombianos sí fue mayor si lo comparamos frente a la inflación. ¿Sí? O sea, este 7% estaba compensando escasamente la inflación, mientras que este no. Pero a eso nos referimos con interés real. Vamos a calcular. Pues fíjense que en las diapositivas ya tenemos variación del salario mínimo, variación del IPC. Si miramos la gráfica, vemos lo que acabamos de comentar, que hay años en donde la variación del salario mínimo no compensó ni siquiera la inflación, como el año 91, que es el más crítico de todos estos. Pero también el año 90, el 92, el 93, el 94, el 95, por acá el 97 también, por acá el 99 también, ¿cierto? Y por acá en el año 2009 escasamente compensó y en el año 2016 también. ¿Sí? Las gráficas anteriores muestran cómo efectivamente una parte significativa del incremento del salario mínimo legal en Colombia simplemente está reponiendo la capacidad adquisitiva de los asalariados, que se vio afectada negativamente por la variación de la inflación. La serie en pesos corrientes muestra la evolución en pesos del respectivo año sin determinar la capacidad de compra efectiva de dicha suma de dinero. Hablemos ahora de interés real. Entonces, ¿qué es el interés real? Como su nombre lo indica, los intereses reales reflejan el costo, si estoy pagando un crédito, o el rendimiento, si estamos hablando de una inversión, de una operación financiera cuando los flujos de caja asociados han sido expresados en pesos constantes de un periodo específico. Los pesos constantes, entonces, son simplemente los mismos pesos corrientes, pero expresados en términos de la capacidad de compra real en cada periodo, dada la respectiva inflación del periodo. Me vuelvo. La costumbre. Entonces, el interés real corresponde a la serie de valores o de precios en los cuales se ha hecho un ajuste para expresar la capacidad adquisitiva de los pesos en términos de un periodo específico. Y a esto se le conoce como pesos constantes de un año base, el que yo decida tomar. Podemos, por ejemplo, expresar la serie de pesos reales de la evolución del salario mínimo colombiano en pesos constantes del año 2000, o del año 2010, o del año 2015. Ahora lo hacemos en el Excel.
Miramos a qué es lo que se refiere el tema. En otras palabras, nos preguntamos por la capacidad de compra real que tiene el salario mínimo y su evolución dada la respectiva inflación por periodo. El interés, que ya como ustedes saben es el cambio del valor del dinero en el tiempo, que se obtiene cuando se trabaja con series de pesos constantes, se conoce como interés real, porque el mismo ha sido ajustado por la capacidad de compra real del dinero dada la inflación. Esta es probablemente la clase que siempre salgo diciendo, bueno, espero que me hayan entendido. ¿Sí? Es la que es un poquito más compleja de entender, ¿cierto? Vamos a hacer unos ejercicios y ya llegamos acá. Entonces, pues vamos al Excel. ¿Qué pasa si hubiéramos ajustado el salario mínimo solamente por la inflación? Es decir, del año 84 al 85, el salario mínimo solo se hubiera ajustado con la inflación. Para eso, pues voy a utilizar la ecuación que ustedes ya conocen, que es la ecuación de equivalencia, ¿cierto? Valor futuro es igual a valor presente por 1 más un interés, en donde para este interés voy a utilizar el IPC, ¿cierto? Entonces, mi valor presente va a ser esa celda B2 por 1 más el interés, que es la celda C3. ¿Sí? Me va a dar que el salario mínimo hubiera sido de 13.363 pesos y no de 13.558 pesos. La diferencia entre este valor menos este valor es lo que realmente ganaron los colombianos de más. Ese fue el aumento real que hubo entre el año 84 y el año 85. ¿Sí? El aumento real. No 2.260 pesos como ya lo habíamos calculado, sino 195 pesos. Si volvemos a nuestra ecuación de tasas de interés, ya puedo calcular cuál fue el porcentaje real de variación, ¿cierto? Que sería ese aumento nominal sobre el valor inicial por 100. Como ya lo tengo en porcentaje. ¿Ves? Y así puedo calcularlo año a año. Entonces fíjense que si lo hago, si lo arrastro hasta el final, sí. Claro que ¿cuál? La H. Claro que sí. Cuando calculen la H, es la diferencia entre lo que varió realmente el salario mínimo y lo que hubiera variado si solo se hubiera ajustado por la inflación. Eso es lo que realmente se ganaron los colombianos en términos de capacidad de consumo de más. ¿Sí? Realmente, o sea, entre el año 84 y 85 no es que se le hubiera dado 2.260 pesos más, sino 195 pesos de más. Se enriquecieron 195 pesos entre esas fechas. Ojo, no son los mismos 195 pesos de hoy. ¿Sí?
¿hay una forma de ver una equivalencia? Sí, ahora la sé. Porque necesito que aprendan a indexar. Ahora lo hacemos precisamente. Entonces, ¿cómo calculo la variación real? Lo que realmente aumentó el salario mínimo de un año al otro. Este fue el aumento nominal, ¿cierto? Lo que dijo el gobierno, vamos a aumentar el salario mínimo el 20% del año 84 al 85, pero lo que realmente aumentó, mirando desde el punto de vista de capacidad de consumo, fue el valor nominal, perdón, el valor nominal me duele, puede ser, más H3 sobre el valor inicial. ¿Qué ecuación utilicé? La misma de tasa de interés que están viendo allá. Solo que esta celda pues ya tiene aquí, ya está puesto que es un porcentaje, ¿sí? Si lo arrastro hasta el 2021, pues ya los colorcitos cambian, ¿cierto? Entre más aumento hubo, más verde. Entonces fíjense que lo que estaba diciendo por acá Duque es cierto, ¿cierto? Pero lo curioso del dato, porque no todo es bueno, es que ese aumento, que fue el más alto, no fue el más alto de la última década. Fue el más alto incluso de más allá. Fíjense que pudo haber llegado hasta la época de Pastrana y demás. ¿Qué pasa? Pues no le quería echar agua sucia a su jefe. Es Uribe, ¿cierto? Él solo se metió con Santos cuando hizo el comentario. ¿Sí? Pero de hecho fue el aumento más alto histórico del histórico que tenemos acá. ¿Sí? También fíjense que entre los años 89 al 95, los colombianos perdimos capacidad de consumo. Lo mismo pasó en el 97, en el 99. ¿Sí? Perdimos capacidad de consumo, o sea, nos empobrecimos de un año al otro. ¿Qué tanto más? Entonces, fíjense que yo puedo traer este valor al presente. O sea, si quisiera saber a cuánto equivale 195 pesos hoy, ¿sí? Lo puedo hacer convirtiendo los pesos constantes, los 195 pesos constantes del año 85 a pesos corrientes del 2021. ¿De acuerdo? ¿Y qué tengo que hacer ahí? Simplemente indexarlos con la inflación. Es decir, a ver. Para eso, pues lo que tengo que hacer es aplicar mi ecuación de equivalencia. Que dice, valor futuro es igual a valor presente por 1 más el interés, donde ya sé que este interés va a ser el IPC. Si yo hago valor futuro, estoy parado en el 85. Del 86, pues va a ser igual al valor presente del 85 por 1 más el IPC entre el 85 y el 86. Voy a colocarle 86. Si lo quiero llevar al 87, mejor dicho, si lo quiero llevar al 21, al 2021, pues tengo que multiplicarlo por 1 más el IPC del 87 por 1 más el IPC del 88 por 1 por 1 más el IPC del 89 por, ¿cierto? 1 más el IPC entre el 2020 y el 21, que es el, lo voy a llamar 2021. Y ahí me quedaría el... Entonces, ¿qué es lo que puedo tener acá? En esta columna, hagámoslo. Hagamos. ¿Cómo lo hago? En Excel todo es más rápido, ¿cierto?
Entonces yo puedo colocar ese 1 más algo en esta ecuación. En esta columna, 1 más i. Yo voy a colocar 1 más i. Entonces, del 85 al 86, esa i es el 22,45, ¿cierto? Pero la voy a hacer toda. Entonces, aquí voy a colocar 1 más este. ¿Ok? La voy a arrastrar. Hasta el 2021. Si yo quiero indexar un valor, por decir algo, este es 195 pesos para saber a cuánto equivalen hoy, pues le digo 195 por el producto de multiplicar de aquí en hasta el 2021, ¿cierto? Cierro paréntesis y leo bien. Eso equivale, esos 195 pesos del 85 equivalen a 10.542 pesos de hoy. Entonces fíjense que yo no estaba tan lejos de lo que les conté, ¿no? Si a mí me daban 200 pesos en el 90 y ¿qué? ¿Qué les dije? ¿24? 200 pesos del 94. Hay 200 por el producto. Y aquí hasta el 21. Esos 200 pesos del 94 hoy equivalen a 1.417 pesos. Pues valían un poquito todas las cosas también. ¿Sí? O yo tenía un dato más atrás, pero el 85 no creo. ¿Sí? Por lo menos del 89. Barato. O esto no eran 200, sino 500. Existía un billete de 500 pesos en ese momento. Yo solo recuerdo un billete o rojo o verde. ¿Claro cómo se indexan los valores? ¿Para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve? Entonces, puede pasar lo siguiente. Vamos a hacerlo más reciente. Resulta que prepandemia, año 2020, ustedes tienen una empresa que iba a comenzar a hacer un edificio. Arranca la pandemia y ustedes dicen, quietos ahí. Ya tenían estudios, diseños, presupuesto, todo, lote, todo, pero deciden no desarrollar el proyecto por la pandemia. Se quedan quietos. 2 años o 3 años después, la cosa mejora y vuelven a poner en curso su proyecto. ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer en la realidad con ese proyecto? ¿Tienen que volver a hacer estudios y diseños? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Son válidos prototipos. ¿Son qué? Los suelos son válidos prototipos. Pero ¿van a cambiar? ¿Cambian los suelos? ¿Mucho? No mucho. Bueno, tienen que actualizar los estudios, pero en esencia va a dar algo muy similar, ¿cierto? O puede que ahí en adelante no todo lo demás tenga que cambiarse, o sea, los demás estudios, habrá unos que habrán que actualizarse y otros que no necesariamente haya que actualizar. Después de que haga la actualización de diseños, ¿qué tengo que hacer? El presupuesto, sí. Si hago el presupuesto, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, tengo que sacar qué insumos van en mi obra, ¿cierto? El cemento, el acero, los ladrillos, todo el tema de obra blanca, inodoros, puertas,
qué sé yo, ventanas, todo. Y tengo que salir a presupuestar, o sea, a pedir cotizaciones de los diferentes proveedores. ¿Sí? Como 3 o 4 años atrás, yo ya tenía eso, ¿cierto? Yo ya tenía un presupuesto. Yo puedo compararlo, o sea, podría traer el presupuesto de hace 3 años a valor presente, indexando cada uno de los insumos que tengo acá y compararlo con el presupuesto que me da de mercado en el año. Si el presupuesto indexado da menor, significa que el proyecto se encareció. Y entonces otros supuestos del proyecto tienen que cambiarse. El valor del metro cuadrado de venta, por ejemplo. ¿Sí? Si el valor disminuyó, quiere decir que es más conveniente hacerlo en este momento porque probablemente pueda tener mayor rentabilidad. ¿De acuerdo? Esa puede ser una aplicabilidad del tema. Miremos las diapositivas. Entonces, por acá decía, intuitivamente es claro que aunque el salario mínimo en Colombia cambió en términos corrientes un 6,56% durante el 2005. Miremos. Perdón. 6,56% en el año 2005. Entonces, 2005. La variación del salario mínimo, 6,56%. ¿Sí? La capacidad real de los trabajadores no se incrementó en el mismo periodo en un 6,56%, pues la inflación del periodo respectivo fue el 5,5%. En otras palabras, la inflación absorbe parte del incremento del salario, o lo que es lo mismo, parte del incremento del salario, simplemente viene a reponer la pérdida de la capacidad de comprar los salarios. Acá está el cuadro que ya hicimos. Y finalmente tenemos unas ecuaciones que podemos aplicar. Entonces, la tasa de interés real es igual a 1 más el interés corriente sobre 1 más el delta del IPC. Menos 1. Apliquemos esa ecuación. Nos tiene que dar igual. Entonces, si la calculo acá, interés real va a ser igual, abro paréntesis, 1 más el interés corriente. ¿Cuál es el interés corriente? Pues lo que me dijo el gobierno que iba a aumentar el salario mínimo, ¿cierto? Sobre 1 más el IPC, es este 18,28. Menos 1. Me da 1,46%. ¿Qué me varió? Hoy dice mal acá. Este sobre este. Ahora sí. Había hecho mal inicialmente. Disculpen, me tengo que mover. Me tengo que devolver 2. Lo hacemos otra vez en el Excel. ¿Listo? Me voy a devolver 2. Acá. ¿Cómo calculé la variación real? Otra vez, como hicimos la tasa de interés, que sería los 195 sobre el valor presente, pero que es el ajustado por el IPC. Fijémonos que de todos modos tenemos los años en donde
Ya hubo variaciones negativas. Y lo que hablábamos del año 2019, pues se mantiene. La variación real fue el 2,73%. Si utilizo la ecuación de Fisher, que es esa que estábamos viendo ahorita, esta. Voy a traer acá. Se puede ver. La variación real va a ser igual a 1 más el interés corriente, que es lo que me dice el gobierno que va a subir el salario mínimo, sobre 1 más el IPC, menos 1. En muro les queda el ejercicio en blanco, les va a cargar la respuesta para que ustedes pues puedan revisar, ¿verdad? ¿Dudas? Yo creo que hay muchas con relación a esto. Es de las que cuesta un poco más siempre. Antes de hablar de capitalización discreta y continua, comentar que todos los estudios de ingeniería económica se hacen en pesos constantes del año base, en pesos constantes del año de análisis. O sea, si yo quiero montar un negocio el próximo año, ¿cuáles precios tengo de referencia? Pues los de este año, ¿cierto? Entonces, todas mis proyecciones, todos mis supuestos los voy a hacer con precios constantes del 2021. Y ahí en adelante para el 2022, 23, 24 son pesos constantes del 2021, porque entre otras no conozco la inflación futura. ¿Sí? Ya cuando vaya a ejecutar mi proyecto, mi inversión, puedo utilizar mi modelo financiero como una hoja de ruta. Entonces tendría que comenzar a indexar con la correspondiente inflación de cada periodo para poder evaluar si los supuestos que yo hice en el modelo se están cumpliendo o no la realidad. ¿Sí? Ver si, por ejemplo, si voy a colocar una empresa de empanadas y digo que voy a vender 100 empanadas, pues en la ejecución es fácil mirar si en efecto las vendí o no. 100 empanadas mensuales, ¿las vendí? No. Listo. A X precios, ¿lo mantuve o no? Voy a tener X costos. Igual, voy indexando con el IPC el costo de mercado y revisando si se mantuvo o no la proyección. Y eso me sirve pues para poder hacer ajustes, ¿cierto? Si requiero hacer algún tipo de ajuste. Hablemos de capitalización discreta y continua. Este es el último tema de interés que necesitamos para el parcial. Vamos a verlo hoy y de esa manera resolvemos en las próximas clases las dudas, inquietudes que tengan al respecto. O si hoy nos da tiempo, pues comenzamos a resolver. Entonces, ¿me repites para qué fecha quedó el parcial? Ya habíamos dicho que quedaba la semana del 17, ¿no? Que es la próxima. Sí, es la misma semana, ¿no? El 15. En caso de ustedes, el 15. A la próxima semana. Nos quedaría el lunes, prácticamente, porque el miércoles es festivo. Entonces, el lunes lo podemos dejar para resolver dudas, inquietudes y demás. ¿Listo?
Imagino que están haciendo todas las materias. ¿O no? Hasta ahí, Hasta capitalización discreta y continua. capitalización también. Sí. Capitalización discreta y continua es muy sencillo de entender. Hasta ahora, todos los casos que hemos visto de capitalización ha sido discreta en el tiempo. Es decir, que los periodos en los que se genera interés siempre son discretos o de intervalos discretos o conocidos, como años, como semestres, como meses, como semanas, como quincenas. Pero ¿qué pasaría si esos periodos de capitalización tienden a ser infinitamente pequeños? O sea, que se generara interés muy frecuentemente. ¿Será que el interés crece mucho? Hemos visto también en nuestros ejercicios que ya tenemos periodos de trimestres, de meses, de días, etcétera, ¿cierto? ¿Cómo miramos el tema de la capitalización continua? Analicemos tres tasas. Analicemos tres tasas. ¿Qué pasa con una tasa que yo tengo del 17% nominal anual, semestre vencida, frente a una del 17% nominal anual, trimestre vencida, frente a una del 17% nominal anual, mes vencida? El periodo de la tasa es la misma para todas, ¿cierto? El periodo de tiempo de la tasa es un año para todas. ¿Cuál tasa es la más costosa? La mensual. ¿Por qué? Esto es un semestre, es el periodo de composición o periodo de capitalización, ¿cierto? Periodo de capitalización aquí es de un trimestre y periodo de capitalización aquí es un mes. Por lo tanto, la frecuencia de composición acá es 2, ¿cierto? Tengo 2 semestres en un año. Aquí mi frecuencia de composición es 4 y aquí mi frecuencia de composición es 12. En la medida en que la frecuencia de composición es más grande, pues se generan mayores intereses que se van acumulando. Pero ¿qué pasa cuando este periodo de composición es muy pequeñito? No sé, hablemos de segundos. ¿Cómo sería esa frecuencia de composición? ¿Cómo? Muy alta. Entonces me interesa evaluar es cuándo esa frecuencia de composición tiende al infinito. Si evalúo la ecuación que ya conocemos de interés efectivo anual, cuando esa frecuencia de composición tiende al infinito, voy a llegar a mis ecuaciones de capitalización continua, que son estas dos, esta que ustedes están viendo acá. Mi tasa efectiva anual cuando la capitalización es continua. Para todos quedó claro qué es una capitalización continua, la que permanentemente se está generando interés. La ecuación, ya saben cómo llegar a ella, ¿cierto? Sería igual a Euler elevado a una tasa nominal anual vencida menos 1. ¿Cierto? O lo que es lo mismo, E es igual elevado a la tasa E sub P por N menos 1. Es la tasa periódica, efectiva periódica, por N me da mi tasa nominal anual vencida
menos 1. Por lo tanto, todas las tasas continuas siempre se expresan en términos nominales. De forma análoga, es posible expresar una suma de dinero en diferentes momentos del tiempo considerando una tasa de interés también de capitalización continua. Es decir, puedo utilizar, partiendo de mi ecuación de equivalencias, igual. ¿Qué pasa cuando esa n tiende a infinito? Me dan las dos ecuaciones que ustedes están viendo allá. Valor futuro es igual a valor presente por E a la I sub C por T, o valor presente es igual a valor futuro por E menos I sub C por T, donde I sub C es una tasa de capitalización continua expresada en términos nominales y T es el número de periodos que va a durar la transacción. Hagamos unos ejercicios. Una persona deposita hoy una suma de dinero en una institución financiera que paga un interés del 12% anual capitalizable continuamente. Pues fíjense que la forma de expresar la tasa es nominal, ¿cierto? Si el saldo a favor del inversionista es de 15.300.000 dentro de 3 años, ¿cuál fue la cantidad que se depositó originalmente? Si espejo de mi ecuación de valor presente, tengo el dato del valor futuro, tengo mi tasa nominal, tengo el número de periodos, ¿cierto? La tasa nominal está expresada en años y la transacción dura 3 años, luego T es 3. Me da el valor que deposité. Ese lo tienen en las diapositivas. ¿Qué pasa en este caso? Calculen el monto que tendrá al cabo de un año por una inversión de $1.000.000 de pesos para cada una de las tasas que tenemos ahí. 30% efectivo anual, 30% nominal anual semestre vencido, 30% nominal anual trimestre vencido, 30% nominal anual mes vencido, 30% nominal anual día vencido y de capitalización continua. Para la del 30% nominal anual, ¿cuánto voy a tener al cabo del año? En total. Para la efectiva anual. Para una tasa del 30% efectiva anual y una inversión de $1.000.000 de pesos, al cabo de un año voy a tener $1.000.000 de pesos por 1 más 0.3, ¿cierto? Es decir, 1.300.000 pesos. ¿Sí? Será para el otro caso. Caso B. $30 nominal anual, semestre vencido. ¿Cuánto es la tasa efectiva anual? Será igual a 1 más 0.3 dividido entre 2 a la 2 menos 1, ¿cierto? ¿Sí? Punto 3225. Dos decimales más, por favor. ¿Hasta ahí? Es decir, que al cabo de un año voy a tener 1.322.500 pesos, ¿cierto? ¿Qué pasa en el caso C?
Nominal anual trimestre vencida. La efectiva anual va a ser igual a 1 más 0.3 sobre 4 a la 4 menos 1. 0.33, 54, 69. Es decir, al cabo de un año van a tener 1.335.469 pesos. Hay una variación, ¿cierto? 22.000 pesos de acá a acá, del orden de 13.000 pesos, ¿sí? De interés. La siguiente. 30% nominal anual. ¿Mes vencido? Sí. La efectiva anual va a ser igual a 1 más 0.3 sobre 12 a la 12 menos 1. 0.34, 48, 88, 89. 89. 34, 88, 89. 34, 48, 89. Va. 1.344.889 pesos. La siguiente, que es días. ¿Cuántos días hay en un año, financieramente hablando? 360. ¿Ok? 0.34, 96, 90. O sea que entre meses y días siempre hay una diferencia como de 5.000 pesos, ¿cierto? Que llega casi a los 5.000 pesos, más de interés. Estamos hablando de diferencias de miles en pesos, ¿no? Si fuera capitalización continua, llevado a la punto 3 menos 1. 0.34, 98, 59. Fíjense que la variación frente a los días es de unos cuantos pesos. ¿Qué puedo concluir entonces? Observamos que el valor futuro es mayor mientras mayor sea el número de periodos de capitalización por año de una tasa nominal. Los mayores periodos de capitalización, es decir, una frecuencia de composición más alta. Por ende, una capitalización continua es más costosa que la primera tasa. Sin embargo, ese valor futuro no puede crecer infinitamente al hacer infinitamente pequeños los periodos de capitalización. En términos prácticos, una capitalización diaria es tan costosa como una capitalización continua. Pero igual ya saben cómo calcular cuando es capitalización continua. Las tasas de capitalización continua se usan ampliamente en escenarios en los que es necesario conocer el valor del dinero en el tiempo con exactitud en cada momento, como en los mercados de capitales, en las transacciones de cobertura y arbitraje con derivados financieros.
¿Alguien sabe qué es arbitraje con derivados financieros? Puede ser lo que hacen muchos colombianos con el tema del Bitcoin. El precio internacional es uno, pero los exchange se pueden conseguir un precio diferente en pesos. Entonces la gente lo que hace es ganarse una plata simplemente en la conversión, ¿cierto? Compran en el exchange, lo sacan al otro lado, lo cambian y se ganan unos pesos. Eso es un arbitraje con derivados financieros. ¿Sí? Y pues obviamente interesa saber cuál es el valor exacto en un momento específico, ¿cierto? Porque la ganancia está ahí, en tener la mayor variación entre el momento de conversión y el momento de compra. También son de amplio uso en escenarios de superinflación, en los que es necesario saber cuánto ha cambiado el poder adquisitivo del dinero en el transcurso de unos pocos días o incluso en unas pocas horas. Si uno se va y mira, si lee un poco de historia y historia económica, al final de la Primera Guerra Mundial en Alemania, un periodo de hiperinflación muy alto, donde la gente para comprar al mercado llevaba en carretillas billetes, con bultos de billetes para comprar cualquier cosa. E incluso donde la gente, si no comía muy rápido en los restaurantes, el valor del menú cambiaba. ¿Sí? A ese grado era la hiperinflación en ese momento en Alemania. ¿Sí? Entonces, si yo saliera a comer con mi hija, sería gravísimo. Cambiaban por lo menos 3 veces la comida. ¿Sí? Y comió muy bien. ¿Están cansados? ¿Corazón? Elegimos uno de estos y lo hacemos. Hagamos esto. Ya estamos mirando todos los temas de interés que hemos visto hasta ahora. El propietario de un CDT cuyo vencimiento es dentro de 13 días le propone a usted que se lo descuente, es decir, que se lo compre por un valor igual al 98% de su valor nominal. ¿Le interesa el negocio? ¿Qué rentabilidad efectiva obtendría? ¿Cómo lo hacemos? Profesor, ¿es usted la compañera de tono que Pero bueno, la clase está grabada. Sí. Chequeamos. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Está difícil. Fácil. ¿Qué propone? ¿Qué entiende? ¿Qué está pasando en el ejercicio? ¿Por qué un señor me está vendiendo un CDT? Porque necesita sacar el dinero ya. ¿Y qué pasa si va al banco y lo cambia? pierde? Por la nota carta.
No le dan rentabilidad, ¿cierto? Solo le dan el dinero que inicialmente colocó. Entonces, él está pidiendo que alguien se lo compre por un 98. Solo le quedan 13 días a este CDT. Si lo compro hoy, dentro de 13 días, puedo cobrárselo al banco, ¿cierto? Y ganarme lo que invirtió la persona más la rentabilidad total del CDT. O sea, toca trabajar el ejercicio solo en variables o. Son solo supuestos, ¿cierto? Entonces, supongamos, va a ser lo más interesante. Supongamos que dentro de 13 días ustedes van a cobrar 100 millones de pesos con ese CDT. ¿En cuánto le están pidiendo que lo compren? Entonces, esto es un valor futuro, ¿cierto? Valor futuro, pueden decir. Estamos hablando de que el CDT inicialmente era de 100 millones. No, Lo que dentro de 13 días va a poder cobrar 100 millones. Ajá. Entonces, esa persona está diciendo, como usted en 13 días va a cobrar 100 millones, cómpremelo hoy en un 98%. Él no está diciendo cómpremelo por un 98% de lo que yo invertí, porque para eso va al banco y lo cobra. Le dan el 100% de lo que invirtió, sin los intereses. ¿Sí? Y la ganancia del seguro. O sea, aquí ya está incluido lo que invirtió más la rentabilidad del CDT, que por ningún lado nos están diciendo en cuánto es. ¿En cuánto lo compro yo? Si se lo compro. No, eso es En 98 millones. En 98 millones. Ese sería un valor presente, ¿cierto? Valor presente. ¿De cuánto sería el interés? Interés, ¿cómo calculo el interés? Valor que tengo en el futuro, 100 millones, menos valor presente, 98 millones. Interés, 2 millones. Tasa de interés. Tasa de interés, 2 millones sobre 98 millones por 100. ¿Cuánto me da esa tasa? 2.0408. 2.0408%. ¿Cuál es el periodo de esa tasa? O con el periodo. 13 días. 13 días vencido. Nominal. 13 días vencido. ¿Por qué vencido? Porque lo va a cobrar hasta el final. Se lo cobra al final. Sí, lo va a cobrar al final. Esa es la tasa. ¿Les interesa el negocio o todavía no pueden decidir? Todavía no pueden decidir. Entonces, ¿qué hacen para decidir? Pues calculan el interés efectivo anual, equivalente, ¿cierto? Que sería igual a 1 más. Este número les dio esto, multiplicado por 100, ¿cierto? Sí, señor. 1 más 0.020408 elevado a la ¿cuánto? ¿Cuántos periodos de 13 días hay en un año? Pues 360 sobre 13, ¿cierto? Menos 1. ¿Cuánto les da esa tasa? No, porque esta es una tasa periódica. Fíjense que no dice nominal anual 13 días vencidos, sino nominal 13 días vencidos. Ya es una tasa periódica. 0.9327. No puede ser. 0.7497. Esa me parece más factible. 0.70 y qué? 74, 97, 20. 20. 19. Bueno, 19. Es decir, se ganan 2 millones de pesos en 13 días, es decir, un 74,9719%
efectivo anual. Equivalente, ese sería la equivalencia. ¿Está bueno el negocio o no? Sí. Sí. Si hubieran sido 100.000 y les hubiera tocado meter 98.000, ¿cambian algo? Se ganan 2.000 pesos. 2.000. En 13 días. Muchos dicen, nah, ¿cierto? Pero porque la magnitud nos parece pequeñita. El tema es que es un buen negocio, ¿cierto? ¿Qué pasa? En el imaginario colectivo de los colombianos, eso no es un buen negocio. ¿Sí? Financieramente lo es un buen negocio. ¿Sí? La tasa de rentabilidad equivalente anual demuestra que es un buen negocio. ¿Sí? Ganarse 2 millones de pesos en 15 días es buen negocio. Ganarse 2.000 pesos por hacer nada en 13 días es buen negocio. ¿Sí? Porque al final no está haciendo nada, ¿no? Solo está poniendo la plata. Obviamente, yo no voy a prestar. ¿En dónde consigo esos CDT? Yo no voy a. No. Ojo que esto no es el CDT. Al señor le pactaron un 3%, un 5%. Él, en su afán de necesitar el dinero, ¿sí?, decide dejar ir parte de la rentabilidad a un tercero. ¿Sí? ¿Qué parte? Un 2.0408%. ¿Sí? En 13 días. ¿Sí? Sin embargo, volviendo al cuento, si fueran 100 millones lo que va a recibir y tengo que invertir 98, el negocio es seguro, pero presto los 98 si no tengo la plata para ganarme 2 millones. No la tengo, pues depende a Pues qué. depende de la Me la presto. del prestamista. Acá se me presta. Ese es un depende. Si es menor a la Es un depende. Por lo general sigue siendo un buen negocio. ¿A cuánto me puede prestar un crédito de libre inversión en Colombia? Pues vamos a devolvernos. Si yo resulta que necesito 98 millones para ganarme los dos en 13 días, ¿a cuánto puedo pedir prestado esos 98 millones en un crédito de libre inversión? Pongámosle caro, una tasa del 20% efectiva anual. O mejor, la voy a cambiar un poquito porque normalmente no las dan así, sino las dan así. Nominal anual mes vencida. ¿Sí? Eso es un crédito de libre inversión más bien caro en Colombia. ¿Sí? Pero ojo que aquí el tema riesgo es muy bajito, ¿no? Que es un CDT. O sea, yo ya sé que en 13 días, si ese CDT es legal y toda la cosa, yo voy y le entregan los 100 millones. Y lo primero que voy a hacer es pagarle a ese banco. ¿Cuánto es la tasa? ¿Cuánto es la tasa nominal 13 días vencida de este crédito? Porque al final tengo que comparar esta con esta, ¿cierto? Si esta es menor que esta, entonces hasta prestar es buen negocio. Puedo ganarme algo de dinero con un dinero que no es mío, sino es un dinero prestado. Lo primero que voy a hacer es, tan pronto reciba el dinero, es pagar el préstamo. Si no lo pago, sí queda en la olla. ¿Sabes? Entonces, ¿cuál es la efectiva anual? Sería igual a 1 más 0.2 sobre 12 a la 12. Miren que acá sí es sobre 12 porque esta es una nominal anual. 0.2 sobre 12 es mi tasa periódica, ¿cierto? Menos 1. ¿Cuánto me da? 0.21, 93, 91. 0.21, 90 y qué? 93, 91. 93, 91. Ok. Y ahora me puedo devolver, ¿cierto? Y buscar la nominal
13 días vencida, que sería igual a 1 más la efectiva anual, es decir, 0.21, 93, 91, elevada a lo contrario, ¿cierto? 13 sobre 360 menos 1. ¿Cuánto me da? Hay uno. ¿Ciento? Sí. Sí, está mal. ¿Este está mal? No tiene pinta de estar mal. Ah, no, qué pena. 0,007 0,007 y 184. 1884, 1884, Sí. 84, lo que es menor que 0.020408, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, hasta pedir prestado podría ser. Para ese negocio. Obviamente ya no me gano los 2 millones, ¿cierto? Una parte tengo que pagárselo en rentabilidad. ¿Cuánto tengo que pagar? A los 13 días. Que si pedí prestado 100 millones por 0.00718841, ¿cuánto me da? Uno más. ¿Listo, Carlos? Sí. Por 1 más. Bueno, iba a calcular solo el interés, después tenía que sumárselo a los 100. ¿Ok? Si hubiera calculado solo el interés era más fácil porque simplemente los restos de los 2 millones que hace que no va a ganar. 100.718. No, hagámoslo como lo tenía antes. Simplemente multiplíquenlo por el interés. ¿Cuánto te da? 100 millones por 0.007. Esto es lo que voy a tener que pagar de intereses, solo de intereses. 718.840. Hey, perdón, lo hicimos mal, ¿no? Yo no le pido al banco 100 millones. Yo le pido al banco 98 millones. Porque yo solo tengo que, requiero 98. ¿Cuánto me da eso? 98 por 0,0. No, 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 pues pero estamos es multiplicando interesante. 98 millones a 98. 98 millones. 98 millones por 0.007188842. 704.464.18. Listo. Entonces, lo que me ganaría realmente en el negocio son 2 millones menos lo que tengo que pagar de intereses, como 1.300.000, 1.296.000 algo. ¿Sí? 1.195.500. 1.295.000 algo. Que para no tener plata, ganarme eso en 13 meses, se muere. Y sin hacer nada. ¿Sí? Hasta luego. ¿Listo? Ay, perdón. Los que tienen Metrolínea, ya no los torturo más. Pues que si esto es lo que, si yo saco un crédito para hacerle frente a eso, esto es lo que tengo que pagar de intereses por esos 13 días que tuve el crédito. No quiero capital solicitado. Ah, no. No, porque esa fórmula es para intereses anticipados. Solo para intereses anticipados. Bueno, gracias a todos. En la próxima clase hacemos un ejercicio más. Y descargo, por el chat les comento que voy a cargar un taller para que puedan estudiar. El taller no lo tienen que entregar, no tiene nota, si lo quieren hacer. ¿Se lo descarga esta semana? Sí.
Es más, si se me olvida, alguien me acuerda por chat y mañana lo cambio. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Buen luego, día. profesor. Hasta luego, que estén bien.